Bueno chicos, ya en la clase anterior se habló de la nomenclatura de los cicloalcanos y para esta clase, para este video, lo que vamos a hacer es mirar la nomenclatura de los cicloalquenos y cicloalquinos. Recordemos que esos son los que tienen enlaces dobles o triples y pues ya se vio un poquito sobre esta nomenclatura de alcanos y alquenos en cadenas lineales, pero ahorita vamos con las cadenas cíclicas. Recuerden, las cadenas cíclicas son las que están totalmente cerradas, son cadenas cerradas. Entonces, si de pronto no recuerdan bien cómo se nombran esas cadenas cerradas, primero que todo vean el video anterior, por favor, pónganse pilas con esa clase de los videos de los cicloalcanos, porque sin la base de los alcanos nunca podemos hacer los alquenos y los alquinos. En este caso, sin la base de los cicloalcanos, es imposible que podamos ver cómo se va a analizar bien una nomenclatura de cicloalquenos y cicloalquinos. Tal como explicamos en las clases pasadas, en la última clase, estos hidrocarburos cíclicos, lo que va a hacerse, el procedimiento que se va a seguir para poderlos nombrar, es exactamente el mismo que se estaba haciendo antes. Es decir, contamos los carbonos de la cadena principal, que en este caso las cadenas principales siempre van a ser las cíclicas cerradas, y de allí vamos a contar cuántos hay y vamos a nombrarlos como lo estábamos haciendo antes, es decir, a partir de la cantidad de carbonos. En este caso, 6 carbonos en la cadena principal, es decir, que es un hexano, pero como es de manera cíclica, es decir, está cerrada, significa que va a llamarse ciclohexano. Entonces, en este caso, lo único que hacemos es añadir la palabra ciclo antes de el nombre normal del alcano que hemos visto. Ciclohexano. ¿Listo? Esta sería la cadena, en este caso el nombre de esta cadena. Ahora, esta cadena que acabamos de mirar es exactamente la misma que estoy enseñando en este momento, es decir, estos hidrocarburos, estos carbonos que están en las puntas, básicamente en los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos, lo que hacen es suprimirse, pero es como si exactamente estuvieran en estas aristas que quedan aquí marcadas. Eso mismo lo expliqué en el último video, pero pues hago el recorderis para que no se me vayan a perder. Es exactamente el mismo hidrocarburo, la misma cadena cíclica. Entonces, recordemos que a partir de ese momento, toda cadena cerrada vamos a olvidarnos de poner todos estos carbonos, estos hidrógenos y simplemente nos vamos a quedar con la forma básica para que nos sea de pronto un poco más sencillo en ese sentido empezar a nombrar y de pronto un poquito más rápido el procedimiento en el momento en que tengamos que nosotros mismos armar las cadenas de hidrocarburos. Ahora sí vamos a centrarnos un poquito más en la siguiente fase, es decir, ya miramos cómo se nombran los cicloalcanos, vamos a mirar cómo se nombran los cicloalquenos y los cicloalquinos. En este caso, partimos de la misma forma básica. Estábamos hablando hace un momento de un ciclohexano, entonces vamos a partir del mismo ejemplo para que ustedes puedan identificar cuándo serían cicloalquenos o cicloalquinos. La única diferenciación que hay es el tipo de enlace que se encuentre presente. En este caso, un enlace doble correspondería a un alqueno y un enlace triple correspondería a un alquino. ¿Listo? Eso es todo lo que tienen que hacer para poder iniciar en el proceso de nomenclatura. Lo primero que deben hacer es identificar dónde está el enlace doble o triple. Si de entrada lo ven, que pues es muy visual, van a darse cuenta que no se va a tratar de un hidrocarburo alcano o cicloalcano en este caso, sino que directamente lo primero que buscan es este enlace doble o triple para saber si van a ser cicloalquenos o cicloalquinos. ¿Listo? En este caso, si estamos trabajando con un ciclohexano, en este caso, como tiene un enlace doble, ya no sería ciclohexano, sino ciclohexeno. Bueno, tengo un evidente problema con las X, pero aquí X, ciclohexeno. ¿Listo? Eso sería un ciclohexeno porque tiene un enlace doble y en este caso de aquí, voy a ponerlo con otro colorcito, sería un ciclohexino. Ciclohexino.
Ahora, recordemos que para que no se vayan a perder, ¿de dónde sale esta parte de exeno o exino? Pues de la cantidad de aristas que tienen, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aristas, lo que hace que sea un hexano, pero como tiene un enlace triple sería un hexino. Como es una cadena cerrada, un ciclohexino. Funciona igual aquí al otro lado. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas, es decir, es un hexano, pero como tiene un enlace doble sería un hexeno, y como es una cadena que está totalmente cerrada sería un ciclohexeno. Eso sería lo único para empezar a mirar cómo nombramos. Obviamente esos son los acercamientos básicos, repito, no tienen todavía ramificaciones, pero ya vamos a pasar a la parte de las ramificaciones para que luego podamos hacer unos ejercicios un poco más elaborados. Ahora vamos a ver un ejemplo de nomenclatura para este hidrocarburo cíclico. Lo primero que vamos a hacer que es identificar si tiene enlaces dobles o enlaces triples. Y una vez que lo identificamos, ya sabemos que de entrada va a ser un cicloalqueno porque es un enlace doble. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir identificando, como siempre hacemos, las ramificaciones que tienen. ¿Cómo se llaman esas ramificaciones? En este caso nos aparecen 3 ramificaciones iguales que corresponden a metiles. Y como son metiles y son 3, 1, 2, 3, recuerden que cuando son 3 de la misma ramificación, automáticamente lo podemos unir al nombre. En este caso serían trimetiles. Esto es una R, trimetiles, ¿listo? Entonces ya sabemos que vamos a jugar con las ramificaciones triples, en este caso trimetiles, y ya tenemos la forma básica 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, es un hexeno o en este caso un ciclohexeno. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a ir agregando ese nombre a la nomenclatura? De la siguiente manera, lo primero que tenemos que hacer es, una vez que hemos identificado cuál es el nombre de la cadena principal, en este caso un hexano, y si tiene o no tiene enlaces dobles o triples, que en este caso ya sabemos que tiene un enlace doble, entonces lo que vamos a hacer es que la posición del enlace nos va a facilitar mucho lo complicado que puede ser nombrar cicloalcanos, como vimos en el último video, donde uno tiene que empezar a hacer el conteo y mirar cuál es la combinación más bajita. Recordemos que en el video anterior nos daba como 320 y algo, y lo bajamos a 140 y algo. Los que se vieron el video saben de qué estoy hablando. Es decir, en el momento de empezar a contar los carbonos para saber desde dónde vamos a contar, porque recuerden que para este tipo de nomenclatura lo que tenemos que hacer es empezar por el extremo que está más cercano a una de las ramificaciones. Pero no, resulta que la vida con los cicloalquenos y cicloalquinos se nos facilita mucho. ¿Por qué? Porque la posición en la cual está ya nos está diciendo desde dónde vamos a contar. Es decir, vamos a contar o desde aquí o desde aquí. No hay más por donde arrancar. Recordemos que en el ejercicio anterior, en el video anterior, empezamos a contar por un lado, luego empezamos a contar que hacia el otro lado, luego empezamos a contar que es de otra de las aristas, que entonces a ver si es de acá, y miramos como varias combinaciones antes de poder encontrar la combinación correcta. En este caso no, en este caso solamente hay 2 opciones. O empezamos por esta o empezamos por esta. Entonces vamos a mirar. Si empezamos por este lado de acá, por el extremo donde puse el amarillo, entonces lo que tenemos que hacer es empezar. Bueno, me voy a explicar un poco mejor. La posición del enlace doble nos va a decir desde dónde vamos a arrancar, pero ¿por qué? Porque desde ahí desde la posición del enlace sería el extremo más corto para que se pueda nombrar correctamente. Ahora, ¿qué pasa? Si yo voy a empezar desde este lado amarillo, digamos, este sería el primer carbono y tendría que empezar a contar desde un lado donde se incluya automáticamente el enlace doble. Es decir, si empiezo por el extremo amarillo, no puedo empezar 1 y 2 acá porque
me estoy saltando el enlace y entonces no habría ciencia porque no lo estaría haciendo correctamente. Entonces si empiezo desde la parte amarilla, tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Vamos en este sentido contando, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, si contamos en ese sentido, nos dice que la ramificación de los metiles estaría en la posición 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Pero si cuento por el extremo verde, sería aquí 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, corrijo mejor acá para que quede mejor posicionado. 5 y 6. ¿Listo? Lo que haría que las posiciones de los metiles, recuerden que esto es lo que estamos buscando, las posiciones de los metiles estarían en la combinación número 3, en la combinación número 4 y en la combinación número 5. Es decir, entre estas dos posibles combinaciones, la más bajita, entre 456 y 345, obviamente es 345. Y si se dan cuenta, cuando empezamos a contar aquí, tuvimos que pasar por el enlace doble y eso es lo que nos va indicando hacia qué lado se cuenta. Bien, ojo con eso. Cuando empezamos a contar, primero buscamos dónde está el enlace y segundo, el sentido para empezar a contar, sea en contra de las manecillas del reloj, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj, tiene que iniciar pasando por el enlace. En este caso, aquí estamos pasando 1, 2, 3. Lo primero que hacemos del 1 al 2 es pasar por el enlace. Mientras que cuando lo estamos haciendo por el lado amarillo, 1, pasamos por el enlace para llegar al número 2. ¿Listo? Así nos damos cuenta que lo estamos haciendo correctamente, no nos estamos saltando el enlace. Y en este caso, miramos, recuerdo que la combinación más baja es la combinación que hicimos con el color verde, es decir, en contra de las manecillas del reloj. 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos da la posición de los metiles en un 3, 4 y 5. Es decir, que en palabras sacras, esta cadena de hidrocarburos cerrada se va a llamar esos son 3, voy a poner mejor 3, que es la posición aquí, recuerden, 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden que lo que estamos ubicando son los trimetiles, 3, 4, 5, y en este caso sería trimetil, y ya decimos en este caso ciclo, me va a quedar acá amontonadito, igual esta letra no se ve, por eso lo digo en voz alta, ciclo hexeno, ¿listo? Recuerden que es hexeno porque tiene 6 aristas, aquí estaría la número 6, y ciclo porque es cíclica. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que tiene 3, 4 y 5, es decir, aquí están 3, 4 y 5 en estas posiciones. Son 3 metiles, 1, 2, 3 metiles, por eso se le denomina trimetil. Como ya lo había iniciado antes, pero lo había hecho antes, pero por si se me perdieron ahí en ese caso, entonces es 3, 4, 5 trimetil y ciclohexeno. ¿Listo? El hexeno, no hexano, hexeno porque tiene un enlace doble. Ahora vamos con este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Identificar si tiene un enlace doble o un enlace triple. Después de hacer eso, lo segundo que hacemos es empezar a identificar las cadenas que tiene alrededor. ¿Listo? Entonces, esto sería de la siguiente manera. Aquí vamos a encontrar toda una cadena.
Después de identificar esa cadena de butanos, ¿por qué? Porque tiene, pues si lo contamos, 1, 2, 3, 4 carbonos, es decir, es un butano. Después de identificar esa cadena de butanos, nos damos cuenta que aquí tenemos un metano. Y por último, vemos aquí otros dos hidrocarburos unidos en una ramificación, lo que quiere decir que es un etano. Es decir, tenemos un butano, un metano y un etano. Ahora, ojo aquí, yo se las puse de colores para que ustedes visualmente las identifiquen mejor. No significa que en los ejercicios ustedes tienen que hacerlos con colores, no. Simplemente es para que vayamos viendo el procedimiento. Pero entonces, si aquí vemos, esta es casi una cadena cerrada casi, es decir, su forma es casi cíclica, si lo vemos casi nos forma un segundo hexano allí enseguida, es decir, muchas veces puede también ser suprimida como hicimos con esta cadena principal y nos puede aparecer enseguida sin incluso estas indicaciones de CH. Entonces, ojo con eso, nos puede aparecer entonces de la siguiente manera. Casi que una cadena cerrada, pero entonces si nos damos cuenta, aquí esto está jugando el mismo papel. Teníamos 1, 2, 3 y 4. Habíamos dicho que era un butano, ¿recuerdan? Y si nos damos cuenta aquí, las aristas que nos quedan son 1, 2, 3, 4, es decir, que también es un butano, simplemente nos lo están mostrando de una forma sintetizada, al igual que la cadena principal, que aquí es un hexano y aquí nos aparece un butano. Entonces, para que no se vayan a confundir en caso de que encuentren indicaciones de esta forma así suprimidas. Entonces, sabemos que tenemos un butano, tenemos aquí un metano y teníamos enseguida un etano. ¿Listo? Entonces, tenemos butano. Se me salió aquí, disculpen, se me salió aquí el editor. Entonces, tenemos un butano, un metano y por último un etano. ¿Listo? Ahora, la cosa, ya sabemos cuáles son las ramificaciones que tenemos aquí enseguida. La cosa ahorita va a ser saber desde dónde tenemos que contar. Entonces, recordemos que para hacer este ejercicio, lo que tenemos que hacer es ubicarnos en uno de los extremos que esté junto al enlace triple. Y recordemos que para empezar a contar tiene que pasar por encima del enlace, sea en sentido de las manecillas del reloj o contrario a las manecillas del reloj. Voy a utilizar diferentes colores como lo hice al inicio para que de pronto nos sea más fácil. Si empiezo desde este punto, entonces este sería el carbono 1 y recordemos que tengo que pasar por encima del enlace, es decir, este sería el conteo hacia el lado contrario a las manecillas del reloj. Entonces aquí estaríamos 2, 3, 4, 5 y 6, lo que haría que nuestro conteo quede en tanto a ramificaciones en un 3, porque aquí está el butano, en un 5, porque ahí está el etano, y en un 6, porque ahí está el metano. Pero si lo hacemos en contra de las manecillas del reloj, entonces sería desde este punto 1 y empezamos a contar hacia acá. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Es decir, la combinación sería 3 donde está el metano, 4 donde está el etano y 6, 4, perdón, donde está el etano y 6 donde está el butano, para una combinación de 356 contra 346. Recordemos que tenemos que escoger la que sea más bajita. En este caso, por cuestiones de cuál tiene menos
¿Cuál tiene un número inferior? Obviamente 56 contra 46 es menor. 46, es decir, esta sería la combinación que elegiríamos, la que está con rojo. Y la que está con rojo, como aparece aquí, está en contra de las manecillas del reloj. ¿Ve? Perdón, en el sentido de las manecillas del reloj, quise decir. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a contar desde este punto. Entonces, de una forma más ordenada, para que sea más legible para ustedes, recordemos que elegimos el sentido que va en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces empezamos aquí desde el 1, que tiene que estar aquí en una de las dos aristas contiguas al enlace triple. Recuerden que esa siempre es la pauta, empezar desde el enlace. Entonces empezamos con el 1, pasamos por encima del enlace para llegar al 2, 3, 4, 5 y 6, lo que nos dejaba una combinación de, voy a ponerla aquí para que quede más fácil de reconocer, 346. Esa es la pauta. ¿Listo? 346. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que elegir? Recordemos que tiene que ir a partir de el orden alfabético. ¿Listo? No solamente es seleccionar los números y ya. En el ejemplo anterior pues fue más fácil porque era un trimetil. Entonces pues era mucho más fácil porque no había que pelear entre orden alfabético. Ahorita lo primero que hacemos es identificar el número menor. 346. Listo, eso fue el número menor a comparación del de ahorita que era 356. Entonces, o 350 y algo, bueno. Entonces, en este momento digo 346. Listo, ese fue el sentido que nos ganó, el sentido de las manecillas del reloj. Eso ya lo seleccionamos. Ahorita lo que tenemos que hacer es seleccionar el orden alfabético. Metil, bueno, aquí tenemos un butano, un metil, bueno, un butil, un metil y por último un etil. ¿Listo? Y los tenemos que ordenar en orden alfabético. Entonces en orden alfabético primero va la B, luego va la E y luego va la M. Entonces lo que empezamos a seleccionar aquí ahorita sí para su nombre es la combinación completa. Recuerden que entonces iría en orden alfabético. Lo voy a intentar poner aquí en este extremo de aquí para que nos sea más fácil identificarlo. Entonces, en orden alfabético va primero la B. Recordemos que el butil va a estar en el número 6. Entonces lo que hacemos es aquí ir 6 butil. Listo, 6 butil. Lo segundo que hacemos es buscar el otro orden alfabético. En este caso era la E. Y la E está ubicado, esta ramificación está ubicada en el carbono número 4. Entonces vamos con 4 etil. Listo. Y por último, el metil, que es el último en el orden alfabético, es decir, en el orden del abecedario. Y está en el carbono número 5, no, en el carbono número 3, porque estamos 1, 2 y en el carbono número 3. Listo, entonces por último sería 3 y metil. Metil. Listo, entonces el nombre hasta aquí iría 6 butil, 4 etil, 3 metil y ya vamos a poner el nombre de la cadena principal, que en este caso era un hexano. Recuerden que tiene 6 carbonos, pero tiene un enlace triple, por lo tanto sería un hexino. Y como es una cadena cíclica, sería un ciclohexino. Entonces en este caso sería 4 butil, 6 butil, 4 etil, 3 metil. Y ya no hay necesidad de poner números porque obviamente partimos desde el número 1. Entonces ya se sobreentiende que está en el número 1. Entonces ya lo único que hacemos es poner el nombre de la cadena principal. Ciclo hexino. ¿Por qué hexino? Pues porque tiene un enlace triple, es decir, que es un alquino, o en este caso un cicloalquino. ¿Listo? Entonces el nombre completo de esta vaina sería 6 butil, 4 etil, 3 metil, ciclohexino.